Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este video sobre la historia de las matemáticas. Y hoy les voy a presentar un resumen rápido de la evolución de esa ciencia. Obviamente no he podido incluir todas las contribuciones que existen, pero creo que aparecen las más importantes en la lista. También les aclaro que no voy a entrar en los detalles de esos descubrimientos, quizás lo haré en un video futuro. Por último, debo decir que, sobre todo para las fechas muy antiguas, las fuentes difieren un poco, pero nos da una buena idea del orden cronológico de las cosas. Y bueno, espero disfruten este video y recuerden, si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse al canal y dejar su pulgar arriba. Se estima que el humano empezó a pensar hace unos 400.000 años. Las primeras evidencias de escrituras humanas datan de entre 100.000 y 70.000 años. No se sabe si eran matemáticas, pero los grabados encontrados en una piedra representan 3 líneas rojas con líneas cruzadas y 6 líneas separadas. Sin embargo, tenemos pruebas arqueológicas que hace 35.000 años los humanos hacían matemáticas, como lo atestan varios huesos tallados que hemos encontrado. También sabemos que hace 30.000 años o poco más, los humanos empezaron a tratar de cuantificar el tiempo, probablemente con las fases de la luna o con el recuento de los ciclos menstruales. Poco después, alrededor de hace 25.000 años, encontramos evidencias de las primeras referencias a multiplicaciones y a números primos. Y así siguió hasta que los humanos empezaron a crear sociedades y vivir en ciudades. Ahí tuvieron que emplear cada vez más matemáticas. Cerca de 3.400 años antes de Cristo, en Mesopotamia, los sumerios inventan el primer sistema de numeración y un sistema de pesos y medidas. Ellos utilizaban un sistema sexagesimal, es decir, de base 60, en cual basamos nuestro sistema de minutos y segundos. Unos 300 años después, alrededor de 3100 a.C., los egipcios empiezan a utilizar un sistema decimal, es decir, de base 10. Un poco más tarde, en el Valle del Indo, alrededor de 2800 a.C., se desarrollan las primeras divisiones decimales para pesos y medidas. Y más o menos en la misma época, en China, se descubre el primer y único cuadro mágico de 3×3. 100 años después, en Egipto, se inventa la agrimensura y alrededor de 2600 a.C. se empieza a construir casas y calles con ángulos rectos utilizando el triángulo rectángulo de medidas 3, 4 y 5. Cerca del 2400 a.C., en Egipto se inventa el calendario astronómico muy preciso, mientras que al mismo tiempo, en América Latina, se utilizaban quipus, un sistema de cuerdas con nudos para memorizar cantidades. Si avanzamos unos 400 años, en Babilonia, actual Irak, encontramos el primer valor aproximado del número pi. También hay registros de tablas de multiplicar, raíces cuadradas y raíces cúbicas. Poco después, en Egipto, se calcula el volumen de figuras truncadas y casi a la par se estudia ecuaciones cuadráticas. Y para 1650 a.C., todavía en Egipto, se intenta cuadrar el círculo. Se empieza a utilizar la cotangente y las ecuaciones lineales de primer orden. Y vamos a dar un brinco de casi 1000 años para ir a Grecia de entre 600 y 500 a.C. Ahí Tales y los pitagóricos desarrollan la aritmética, la geografía, la armonía, hacen avances significativos en geometría y descubren los números irracionales con la raíz cuadrada de 2. Al mismo tiempo, en la India, Panini utiliza metareglas, transformaciones matemáticas y recursiones, mientras que otros matemáticos hindúes clasifican los números en numerables, innumerables e infinitos. Y ahora avanzamos a 300 años antes de Cristo, un periodo de diversos avances importantes. En aquel entonces, en la India, se introduce la noción de cero o vacío. Se utiliza el cero como dígito, aunque se escribe como un punto, y se escribe un sistema numérico binario. También el astrónomo Lakdaha utiliza geometría y trigonometría para seguir los movimientos del Sol y de la Luna.
Además, podemos notar el primer uso de los números de Fibonacci y del triángulo de Pascal. Al mismo tiempo, en Grecia, Euclides escribe Los Elementos, uno de los libros más importantes de las matemáticas. Ahí define sus 5 axiomas que van a regir la geometría durante varios siglos. También demuestra que hay infinitos números primos y prueba muchos teoremas. 40 años después, Arquímedes utiliza su método para calcular áreas y volúmenes, poniendo así las premisas del cálculo integral. Y 10 años más tarde, del otro lado del Atlántico, muy probablemente los olmecas comienzan a utilizar el cero. Mientras que en Grecia se estudian las secciones cónicas, elipses, parábolas y hipérboles, y en 140 a.C. el griego Hiparco de Nicea desarrolla las bases de la trigonometría. Y un poco antes del primer siglo, alrededor de 50 años antes de Cristo, se desarrolla un sistema base 10, el ancestro de nuestro sistema actual. Y ya nos brincamos al primer siglo, donde podemos encontrar la primera aparición de raíces cuadradas negativas descritas por Herón de Alejandría. Y ya damos un brinco de 200 años para llegar al año 300 en la India con la primera utilización del cero como dígito decimal. También podemos mencionar el cálculo de 7 decimales de pi en China en el año 450. Y más o menos al mismo tiempo, todavía en la India, se introducen los conceptos de seno y coseno. Alrededor del año 628, Brahmagupta escribe el Brahma Shuta Siddhanta, donde explica claramente el cero y donde la moderna notación posicional del sistema de numeración indio es totalmente desarrollada. También da las reglas para la manipulación tanto de números negativos como de números positivos, métodos para el cálculo de raíces cuadradas, métodos para la resolución de ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas y reglas para la suma de series. Y en los años que siguen, los árabes se llevan el sistema decimal hindú, el cual van a aprovechar creando el sistema indo-arábigo. Así, en 820, el matemático persa Al-Khwarizmi desarrolla el álgebra e introduce técnicas para la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas. En 1020, Abul Wafa encuentra la fórmula trigonométrica seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno beta más seno beta coseno alfa. Poco después, cerca del 1100, los árabes introducen el álgebra a Europa. Y al mismo tiempo, el matemático hindú Bhaskara Acharya descubre los principios del cálculo diferencial. Un siglo después, en el año 1202, Fibonacci publica su libro Liber Abaci, y con él va a empezar a difundir el sistema indo-arábigo a toda Europa. Y nos pasamos al siglo XIV para hablar de Madhava de Sangramagama, considerado el padre del análisis matemático y que también trabajó en series de potencias y en las funciones de seno y coseno. En el siglo XVI podemos mencionar en 1501 la publicación del Tantra Samgraha. Y 50 años después del Lukti Vansha, donde se encuentran detalles de derivación, fórmulas y teoremas sobre el cálculo. Más o menos en la misma época, Robert Recorde introduce el símbolo igual y populariza el uso de los símbolos más y menos. Y en el año 1572, Rafael Bombelli realiza por primera vez cálculos con números imposibles, que son el ancestro de nuestros números complejos. Y para terminar el siglo XVI podemos mencionar a François Viet, quien empieza a utilizar letras para simbolizar incógnitas y constantes en sus ecuaciones algebraicas. Entrando al siglo XVII, un gran siglo para las matemáticas, John Napier publica en 1614 su introducción a los logaritmos y en 1618 la primera referencia a la constante e. En el Inter, en 1619, René Descartes desarrolla la geometría analítica y 10 años después Fermat sienta unas bases del cálculo diferencial. Unos años después, en 1654, Fermat y Pascal crean la teoría de la probabilidad.
Y en 1665, Newton muestra el teorema fundamental del cálculo e inventa su propia versión del cálculo infinitesimal, lo mismo que hace Leibniz en 1673. El mismo Leibniz en 1691 encuentra una técnica para separar las variables de una ecuación diferencial. Y antes de terminar el siglo, L'Hopital demuestra su teoría de límites. Y iniciamos el siglo XVIII con Taylor, quien desarrolla sus series infinitas en 1712. 10 años después, De Moivre demuestra su teorema uniendo números complejos con funciones trigonométricas. Y el mismo De Moivre en 1733 introduce la distribución normal para aproximar la distribución binomial. Y el año que sigue hace su aparición Leonhard Euler, quien en 5 años va a realizar varias proezas. Inventa una técnica del factor de integración para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Resuelve el problema de Basilea relacionando así una serie infinita con el número pi. Resuelve el problema de los 7 puentes de Königsberg, creando así la teoría de grafos. Y encuentra un método para resolver una ecuación diferencial ordinaria. Luego, en 1761, Bayes demuestra su teorema sobre las probabilidades. Y un año después, Lagrange publica su teorema de divergencia. Y justo antes de terminar el siglo, entre 1797 y 1799, Wessel asocia números complejos a vectores. Gauss prueba el teorema fundamental del álgebra y Ruffini prueba parcialmente su teorema sobre la inexistencia de soluciones para ecuación de grado 5 o mayor. Y como los anteriores, el siglo XIX fue muy productivo y no podemos mencionar todos los descubrimientos. En 1801, Gauss publica su libro Disquisitiones Mathematicae sobre la teoría de números. En 1805, Legendre explica su método de mínimos cuadrados y en 1807, Fourier descubre cómo descomponer funciones en series trigonométricas convergentes. 10 años después, Bolzano presenta su importante teorema del valor medio, un poco antes de que Cauchy presente su teorema de la integral de Cauchy. En 1825, Ampère demuestra el teorema de Stokes. Y en 1828, Green prueba el teorema que lleva su nombre. 4 años después, Évariste Galois da una condición general para la solubilidad de ecuaciones algebraicas y crea la teoría de grupos y la teoría de Galois. En 1841, Weierstrass descubre la serie de Laurent y 2 años más tarde, Hamilton descubre los cuaterniones. Y en 1847, Boole formaliza la lógica de símbolos y así crea el álgebra de Boole. Pasando al año 1859, Riemann define su integral y crea la teoría de funciones. Ese mismo año introduce la geometría riemanniana. Poco más de 20 años después, en 1882, Lindemann prueba que pi es un número trascendente y que por lo tanto la cuadratura del círculo es imposible, terminando así con un problema de más de 2000 años de antigüedad. Y para terminar el siglo, en 1895, Cantor publica su libro sobre la teoría de conjuntos, que contiene la aritmética de cardinales y la hipótesis del continuo. Y entramos en el siglo XX, en el cual tampoco podemos mencionar todos los avances. En 1900, David Hilbert propone una lista de 23 problemas que van a influir las matemáticas posteriores, y Lebesgue propone su teoría de la medida. 12 años después, en 1912, Brouwer muestra el teorema del punto fijo. Y en la década de 1910, Ramanujan desarrolla cerca de 3000 teoremas de diversos temas, por ejemplo, de los números primos, de las formas modulares o de las aproximaciones del número pi y de muchos otros temas. Unos pocos años después, en 1928, John von Neumann sienta las bases de la teoría de juegos. Y mientras que Kuratowski demuestra el problema de las 3 casas, Kurt Gödel demuestra su teorema de incompletud. Damos un brinco de casi 50 años para encontrarnos en el 1975, cuando Mandelbrot dispone a estudiar los fractales.
Poco después, en 1983, se termina la clasificación de los grupos simples finitos. Y 10 años después, Andrew Wiles termina de probar el último teorema de Fermat. Por último, vamos a mencionar el matemático ruso Grigori Perelman, quien en 2003 demostró la conjetura de Poincaré. Y también al matemático peruano Harald Elfgott, quien mostró en 2013 la conjetura débil de Goldbach. Y bueno, he tenido que omitir varios descubrimientos, pero creo que ya tenemos una buena idea de cómo se fueron desarrollando las matemáticas. Y si usted tiene alguna sugerencia de video sobre historia de matemáticas, házmelo saber en la caja de comentarios. Y bueno amigos, este video ya llegó a su fin, espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo me despido y pues nos vemos en la próxima.